Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, buenos días, paz del Señor. El día de hoy me corresponde la lectura 252 del plan de lectura de la Biblia por un año. Estaremos leyendo 2 de Samuel capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 14, Ezequiel capítulo 12 y Salmos capítulo 51. Y me gustaría que me acompañaran en oración para entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, primeramente te damos gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes a través de la pantalla. Gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Que nos edifiques, bendito Padre. Que poco a poco, Señor, vayamos entendiéndola, que podamos escudriñarla, Señor. Dale entendimiento a mis hermanos que están a través de la pantalla, Señor. Y que también que lo que lean, Padre, la puedan compartir con otras personas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Samuel capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la Jezreelita. El segundo Gilead, de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Agit. El quinto Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto Itrean, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Sucedió que durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Aja, y dijo: Is-Boset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Is-Boset, y dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, hacia sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún más, si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y ella no pudo responder a Abner ni una palabra porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que dijeran también: haz tu pacto conmigo, y he aquí, mi mano será contigo para traer a ti a todo Israel. Y él respondió: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa demando de ti: no verás mi rostro a menos de que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. Y David envió mensajeros a Is-Boset, el hijo de Saúl, diciendo: dame a mi mujer Mical, con la cual desposé por 100 prepucios de los filisteos. Is-Boset pues envió a quitársela a su marido, y Paltiel, hijo de Laís, pero su marido fue con ella, llorando mientras iba, y la siguió hasta Bahurín. Entonces Abner le dijo: ve, vuélvete, y él volvió. Abner consultó con los ancianos de Israel, diciendo: hace tiempo que buscabais a David para que fuera rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo: por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a oídos de los Benjamín. Abner además fue a hablar a oídos de David en Hebrón de todo lo que le parecía bien a Israel y a toda casa de Benjamín. Llegó Abner a donde estaba David, en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor, el rey, para que haga un pacto contigo, y seas rey sobre todo lo que tu corazón desea. Entonces David despidió a Abner, y él se fue en paz. He aquí, los siervos de David y Joab vinieron de hacer una incursión trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David en Hebrón,
porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab y todo el ejército que estaba con él, le dieron aviso a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, vino al rey, y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces vino Joab al rey y dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué? Pues lo has despedido y él ya se ha ido. ¿Conoces a Abner, hijo de Ner, que vino a engañarte y saber de tus salidas y de tus entradas, y a enterarse de todo lo que haces? Y saliendo Joab de donde estaba David, envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado. Y allí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Cuando David lo supo después, dijo: Yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre su sangre, sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y entonó el rey una elegía por Abner y dijo: ¿Había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de los malvados. Has caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo se llegó a David para persuadirlo y que comieran pan mientras aún era de día. Pero David juró diciendo: Así me haga Dios y aún más, si pruebo pan o cosa alguna antes de ponerse el sol. Y todo el pueblo reparó en ello y les agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así el pueblo y todo Israel comprendió aquel día que no había sido el deseo del rey que se diera muerte a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres hijos de Sarbia son más duros que yo. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Primera de Corintios capítulo 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lengua, pero aún más, ¿qué profetizaréis? Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis las palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu,
pero también cantaré con él entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Pues ¿qué no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien, que se junten como dicen también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ezequiel capítulo 12. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día. Ante sus ojos, sal al destierro desde tu lugar a otro lugar. Ante sus ojos, quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Saca tu equipaje como equipaje del destierro. De día ante sus ojos. Entonces sal tú por la tarde ante sus ojos, como los que salen al destierro ante sus ojos. Haz un hueco en el muro y sal por él ante sus ojos. Carga el equipaje sobre los hombros y sácalo en la oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque por señal te he puesto a la casa de Israel. Yo hice tal como se me había mandado. Saqué mi equipaje de día como el equipaje de un desterrado. Y al atardecer cavé con mis manos a través del muro. Salí en la oscuridad y cargué el equipaje sobre los hombros ante sus ojos. Y vino a mí la palabra del Señor por la mañana diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles: así dice el Señor Dios. Este oráculo se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Di: yo soy vuestra señal, como he hecho, así se hará con ellos. Irán al destierro, a la cautividad. Y el príncipe que está en medio de ellos cargará su equipaje sobre los hombros en la oscuridad. Y saldrá, cavará un hueco en el muro para sacarlo, cubrirá su rostro para no ver la tierra con sus ojos. Extenderé mi red sobre él, y quedaré preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y morirá allí.
y a todos los que los rodean, sus servidores y todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y sacaré la espada tras ellos. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por la tierra. Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan, y sepan que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Y di a la gente de la tierra: así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén sobre el suelo de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de su abundancia y a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Las ciudades habitadas serán devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación, y sabréis que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues: se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, he aquí la casa de Israel dice: la visión que él ve es para dentro de muchos días, y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto, diles: así dice el Señor, ninguna de mis palabras se demorará más, toda palabra que diga se cumplirá, declara el Señor. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas de sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido la lectura del día de hoy. Espero haya sido de mucha bendición, y les pido una disculpa si de pronto me he equivocado en alguna palabra. Espero el Señor también me perdone por fallar. Y me gustaría terminar con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por permitir estos medios, por permitir esta lectura un año, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Ayúdanos a mejorar, a hablar, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra cada día, Señor. Que esta palabra, Señor, se pueda vivir cada día, Padre. Que se atesore en los corazones, Señor. Guarda a mis hermanos a través de la pantalla, Señor.
Provéeles de las cosas necesarias en su vida, que ellos también puedan compartir la Biblia con otras personas, puedan compartir la lectura con familia, amigos, en el trabajo, Señor. Que busquemos las maneras, Señor, para seguir difundiendo la palabra tuya, bendito Rey. Ayúdanos en nuestro caminar, Señor. Danos un día de paz, Señor. Danos un día donde tu presencia vaya con nosotros, bendito Rey. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.